Hola, hola y bienvenidos, bienvenidas a Irenka Decora. Como ya sabéis, estoy preparando un álbum y lo he dividido por partes y esta creo que es la última. Entonces, lo que sí quería era enseñaros el trabajo antes de ponerle decoración, ¿vale? Que es, por así decirlo, la base para cualquier álbum de Espina, ¿vale? Entonces, luego la decoración va a cada uno al gusto, como cada uno quiera, lo que le queramos poner, más, menos, lacitos, botones, en fin, la decoración que cada uno, cada una crea que es la más bonita para su proyecto, ¿vale? Vamos a hacer una solapita en la primera página, entonces vamos a doblar a 3/4, o sea 3 rayitas, ese trocito de cartulina azul. A mí me gusta redondear un poquito las esquinas para que quede ese toque un poco más dulce, ¿vale? Y aquí simplemente a ojo, calculando más o menos el espacio que hay a la derecha, a la izquierda y arriba, dejo el mismo espacio abajo. Igual me voy redondeando las esquinas. Para este álbum no he dado sombras, porque los colores me parecen ya bastante vivos y llamativos así. Para los imanes, he cogido imanes que son de 2 milímetros de grosor. Si tenéis de 1, mejor. Porque me he dado cuenta que para disimularlos el papel pues se ha bombado un poquito. Luego tenéis que tener en cuenta también con los imanes que tienen un lado positivo y uno negativo. Ya sé que lo sabéis, pero a la hora de pegar y despegar, yo aquí me veis que no lo he tenido en cuenta. Entonces se me mezclan, bueno, primero salta el imán como no tenéis ni idea. Y lo segundo, le doy pegamento ahora, pero me doy cuenta que no lo he puesto bien el pegamento, que va en la otra cara, ¿vale? Así que bueno, pues pequeña cosilla a tener en cuenta cuando vayáis a poner pegamento, que no os pase como a mí. Eso sí, ya aprovecho y voy a ponerle la tapa encima para que no se vea pegamento. En el imán que va por dentro, aparte de pegarlo con tacky glue, le pongo también washi tape para que no se me atasque la hoja a la hora de meter o de sacar el papel con el imán, ¿vale? Porque si no va a encontrar como una especie de... va a entrar torpe, o sea, va a entrar con dificultad si le pongo el imán solo, ¿vale? Con el papel vais a ver que os va a costar. Entonces siempre poner un poquito de washi tape encima de las patitas de las chinchetas, igual que de los imanes, si van por dentro, para que los papeles no se os enganchen. Voy con la segunda página. En la segunda página quiero poner otra ventanita, pero esta vez no la quiero poner desde un lateral, ¿vale? Me habéis visto en la primera que no he tenido que hacer ningún corte ni ninguna incisión. Entonces, para este lo que voy a hacer es una ventanita más bien finita en la parte de arriba y voy a simplemente hacer una incisión en la primera hoja. Sí que es verdad que las tengo ya las dos pegadas. Para próximos álbumes, antes de pegar, voy a hacer ventanas y voy a hacer pestañas y todas estas cosas, porque ahora me veis poniendo un trozo de cartulina que me ha sobrado de la encuadernación, ¿vale? Para poder recortar solo la parte de arriba, o sea, solo la portada de arriba. Que si os pasa como a mí, que ya lo tenéis hecho y no os queda de otra, pues aprovechar un cartón viejo, un cartón que no queráis precisamente para algo en especial, ¿vale? Y ponerlo entre las dos páginas para que no se os haga corte en la de abajo también. He puesto cinta de doble cara en vez de tacky glue porque no quería enguarrinar, o sea, a la hora que lo metes, si le pongo tacky glue, y al estar cerrado se iba a manchar un poquito todo de tacky glue. Entonces, mejor cinta de doble cara me ha parecido un trabajo más limpio. Ya os digo, y recortar un poquito las esquinas, ya que va todo el álbum recortando las esquinas, ¿vale? Que se queden más bien redonditas, estaría muy bien. Aquí me veis, yo no he encontrado cerca, o sea, no es porque no lo haya querido comprar, no he encontrado cerca los enganches o los cierres que normalmente son de metal. Los nombres me bailan mucho porque hace ya bastante tiempo que no estoy por allí por España, entonces se me pierden un poco los nombres, disculparme. Pero los enganches que hay para cerrar, ¿vale? No los he encontrado aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Son 4 cartulinas pegadas juntas con tacky glue, ¿vale? 4 trocitos que me sobraban de triángulo, pegadas unas encima de otras. Y lo que hago es recortar y darle forma de agua, de gotita de agua, ¿vale? ¿Veis? Entonces, en la parte gordita, en la parte de abajo, voy a hacerle el agujero. Voy a hacerle un agujero pequeñito con la Crop-A-Dile.
Y una vez que lo tengamos ya hecho, voy a colocar donde yo quiero que vaya. Con el portaminas voy a hacerle una marquita. Os enseño también este pequeño incidente con la crop porque no siempre va a ir bien para el agujero que vosotros queráis. Entonces, ya os digo, para próximos lo haré antes de pegarlo, pero este ya estaba pegado, así que aprovecho el mismo trocito de cartulina que no quiero. Como tengo la marca hecha, voy a hacer como un cuadradito con el cúter y luego pues nada, simplemente levantar el agujerito que hemos hecho pequeñito. ¿Vale? Si no sale bien, que es mi caso, con las tijerillas lo terminas de recortar y bueno, borráis también el lápiz, claro, y ponéis la chincheta hasta con patitas en el agujero. Eso sí, no os olvidéis del enganche, ¿vale? De la gotita de agua que hemos hecho con cartulina. Me voy inventando los nombres, ya lo siento, pero es que me quedan bastante lejos todas estas cosas de nombres, ya lo siento, me vais a perdonar, ¿vale? Igual, cuando abrís la chincheta, poner washi tape detrás para que no se os enganche. ¿Aún sin suscribirte? Dale a la campana. Venga, te espero. Os enseño cómo ha quedado de momento sin decoración. Os voy a enseñar después de presentaros el álbum la decoración o cómo ir haciendo la decoración. Así que no me enrollo más. Sería la portada, ¿vale? ¿Os acordáis que se me manchó un poquito de pegamento? ¿Vale? Entonces voy a intentar cubrirlo ahora cuando ponga la decoración encima. Aquí está una de las solapitas, ¿vale? Para poder meter cositas dentro. Esta que va con imán, ¿vale? Luego tenéis aquí un tag XL por un lado, por el otro, ¿vale? Y va aquí entre las dos páginas. Luego por aquí es la cascada o deslizante. Ahora lo puedo subir. Ahora se me había atascado, ¿vale? Luego por aquí con el pequeño pitorrillo este que me habéis visto también hacerlo a mano, ¿vale? Para poner palabrillas o algún texto o alguna fotito, ¿vale? Y luego decoración, el otro tag por un lado, por el otro. Luego esta que hace el efecto pop-up, ¿vale? Igualmente aquí en este lado, igual que en este, se puede poner también decoración y alguna que otra cosilla más, ¿vale? Y tenemos por aquí el otro tag. Cerramos y nos queda aquí la ventana deslizante, donde se le puede poner también un dibujo aquí debajo, una foto, ¿vale? Y el otro bolsillito para poder poner papeles y demás, ¿vale? Como veis entra bastante bien. Y esta sería la última hoja, la contraportada, ¿vale? Entonces, vamos con la decoración. Yo había pensado hacer un shaker aquí delante, entonces esto de momento lo voy a dejar aparcado. Tenía pensado hacer un shaker y más o menos tomar esta medida como si fuera la foto, ¿vale? Entonces quiero dejar más o menos el marco igual por todos los lados. Y como veis el papel es bastante grande, entonces lo primero que voy a hacer va a ser medir. Y de arriba abajo mide 13,5, ¿vale? Y lo que sería nuestra foto mide 10,2. Entonces de 10,2 a 13,5 nos sobran 2 centímetros 3 con 1, 2, 3 con 3 centímetros con 3.
Entonces, y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a coger un lápiz porque si no me voy a perder un poco. Uy. Vale, una hojita que no quiero. Vale, porque está un poco manchadilla ahí. Entonces, yo sé que son 3,3 centímetros de más, ¿vale? De momento me lo apunto ahí en un ladito. Y de aquí, miren, 7,6. 7,6 más 3,3 para que se me quede cuadradito, ¿vale? 3,3, 9, 10, 10,9, con lo cual yo aquí a 10,9 voy a ir marcando. Luego os quiero enseñar una cosa, ¿vale? Tenéis esta opción que es la opción, por así decirlo, básica o clásica, y os quiero enseñar también, y aprovecho porque he pedido en Amazon algo que creo que puede venir muy bien, y es la regla en T o T-roller, que le llaman en inglés, ¿vale? ¿Y por qué creo que puede venir muy bien? Pues porque precisamente coge bien lo que son las esquinas, ¿vale? Entonces, si yo quiero de aquí, por ejemplo, pongo aquí mi papel, que además cuadra súper bien, ¿vale? Para ser un papel, la regla siempre se queda por encima. Y luego pues simplemente con portaminas, habíamos dicho que eran 10,9 y marco. Voy a poner en algún lugar, puedo marcar, puedo hacer las 3 marcas súper rápido. 10,9. ¿Vale? Con lo cual esto va a venirnos muy bien. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a cuadrarlo y sé que necesito 3,3 por cada lado. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser recortar de aquí, luego simplemente con la regla en T, veréis. Voy a recortar de aquí. Vale, entonces esto va a ser el encabezado de mi shaker card, ¿vale? Entonces, aquí voy a borrarle un poquitín alguna marquita que le quede. Ya lo tenemos. Y esto mide, tiene que medir 10,9 por un lado por 13,5 por otro, ¿vale? Entonces, yo he dicho que quiero un marco de 3,3 centímetros, una diferencia de 3,3 centímetros, ¿vale? Es 1,6 más o menos. Vamos a ir marcando 1,6 y vamos a ir bien. Vale, vamos a probar que nos quede bien encima. Nos queda justito para que se nos quede 1 milímetro por cada lado, ¿vale? Lo justo para meter la foto. Vale, tengo por aquí goma eva de que me compré en la tienda Action hace ya un tiempo. Creo que tenéis un haul por aquí, ¿vale? Y si no, mirad a ver los vídeos anteriores, que seguro que aparece, si se me olvida poner el enlace. Entonces yo de aquí lo que voy a hacer va a ser coger el color blanco. No tiene un piece, sí lo tiene aquí abajo. Bueno, pues si lo sé no había cortado la etiqueta de arriba, pero bueno, menos espacio. A ver, pues blanco, que es lo que quiero.
En principio vienen 2 de cada color, ¿vale? Tenéis amarillo, rojo, rosa, morado, verde claro, verde oscuro, azul, marrón, blanco y negro. Yo lo que quiero es el blanco, porque ya que se va a ver, es la portada y todo, pues que quede acorde. Entonces lo que voy a hacer va a ser 2 volúmenes. Y diréis, ¿cómo que 2 volúmenes? Sí, veréis. De aquí además me va casi perfecto, lo voy a tener que recortar un poquitito. Y voy a ver si me caben 2 como este. Si este mide 1, 2, 3, 4 pulgadas, 1, 2, 3, 4, puede ser. Voy a marcar aquí, de momento. El segundo un poquitín justo, pero por 1 milímetro tampoco me voy a... Yo creo que esto lo voy a hacer directamente, esto lo voy a dividir entre 2 y voy a hacer los 2 huequecitos. Entonces, una vez que tenemos las 2 partes iguales, de largo me sobran un poquito de las 2, con lo cual voy a ponerlas idénticas y en la misma raya voy a cortar, ya que tengo puesta una, voy a cortar las 2, ¿vale? Porque lo que quiero con la goma eva es dar volumen y quiero poner 2 alturas. Pues bien, antes de pasar a hacer la zona central, ¿vale? El cuadradito del medio, vamos a ver cómo queda. Queda bien y no se ve por ningún lado, ¿vale? Voy a ver que las 2 estén iguales y voy a poner cara A y cara A. Y así luego a la hora de pegar vale, como total no se va a ver, vamos a poner aquí cara A y la cara A, para que yo luego a la hora de pegar y de cortar no me pierda, ¿vale? Y yo sé que van a ir así con esta cara hacia arriba. Vale, pues voy a recentrar otra vez el cuadrado. Y quiero que dé volumen, pero no quiero tampoco que se vea muchísimo la goma eva, con lo cual de aquí ¡suscríbete! Y en este caso, para saber dónde corto, ¿vale? Voy a coger las medidas de fuera. Igualmente, ya os digo, si os queda un poquitín más corto, o sea, si esta línea de aquí os queda un poco más estrecha, tampoco pasa nada, porque no se va a ver. Lo que no quiero que quede muy ancho, porque si queda muy ancho se va a ver tanto en la zona donde va a ir el acetato, como en nuestro álbum, ¿vale? Se va a ver la goma eva por ambos lados. Entonces, aunque quede un poquitito más estrecha, no pasa nada. Un poquitito, quiero decir, tampoco lo hagáis muy muy pequeño, porque no ese es el objetivo tampoco, pero si queda 1 o 2 milímetros más pequeñito tampoco pasa nada, ¿vale? Poco. Esto no lo tiro luego para dar volumen. Como estoy con la tos, perdón. Que como os decía, esto no lo tiro porque luego para dar volumen a otras tarjetas o cartulinas puede venir muy bien también, ¿vale? Entonces eso por ahí. Y ahora, como yo sé que esta es la A y esta es la A, igualmente ya os digo, si no tenéis
si no tenéis goma eva, podéis hacerlo también con foam. Lo que pasa es que yo en este caso el foam que tengo es más gordito, entonces me estoy rompiendo un poco más la cabeza en ese sentido, porque el foam que yo tengo es así de gordito y lo que yo necesito es esto, entonces se me va a ver sí o sí por fuera. Entre la primera capa y el primer foam voy a poner una de acetato. Entre la segunda capa y la tercera otra de acetato. Y esta última voy a recortar simplemente la ventanita de aquí arriba para que se puedan poner fotos. ¿Vale? No sé si lo veis bien o no, pero vamos a ello, veréis. Voy a coger las de acetato. Aquí están. Tienen que estar aquí debajo, míralo. Vale. Entonces yo tengo aquí una, porque estas son muy duras, entonces no las quiero para shaker car, en cualquier caso no para este trabajo. Entonces de aquí sí que tengo una de hoja. Voy a ver porque yo creo que tenía aquí de recortes ya hechos. Míralo como sí. Tenía yo aquí una ya para recortar. Igualmente intentaré poner el máximo de enlaces de productos aquí debajo, ¿vale? En la descripción. Y así si necesitáis comprar algo, ver la descripción de algún producto, saber algo más, ver precios, comparar, no sé, lo que os haga falta y os venga bien, pues así lo tenéis más a mano, ¿vale? Voy a calcular con estas que caigan bien. A ver, que estén derechitas. Vale. Voy a ponerlas rectas con la hoja, con lo que es la línea de abajo. No sé si se ve mucho, pero sí, pues sí se ve el reflejo. Aquí debajo se ve la rayita, ¿vale? Entonces me voy a guiar con esto, voy a colocar bien las dos, que entren bien, y ahora simplemente será colocar la regla y no mover la regla y darle un buen recorte. Ya lo siento por la voz, pero aquí hace mucho frío y estamos todos un poquillo, no voy a decir maluchos, pero sí con la garganta un poco tocada, ¿vale? Perfecto. Vale, pues ya lo tengo aquí recortado. Este trocito siempre puede venir bien para otra ocasión. De aquí voy a medir cuánto mide, voy a dividir entre dos, que es lo que necesito. Las dos A's hacia abajo y ahí. De aquí miden 21, con lo cual a 10 y medio hacen 20, 21, sí, justo al 10 y medio, con lo cual voy a colocarlo de tal manera que el 10 y medio me quede en la raya. El 10 y medio, como veis, me queda justo en esta raya, ¿vale? Que no sé cómo pintar, la verdad, encima de acetato. Creo que es con indeleble, pero no me gusta porque luego se quedan justo las marquitas en los lados y esto va a ser una shaker card doble, con lo cual no quiero que se vea por ningún color un color negro, porque de hecho estoy usando el blanco por lo mismo. Ya está. Estoy usando el blanco por lo mismo, para que no se vea mucho por los lados, entonces pues quiero un poquito de discreción. ¿Vale? Con lo cual veréis, voy a poner perdón por la tos, una aquí, otra por debajo, y voy a rellenar la shaker card.
Con lo cual voy a dejar estas dos aparcaditas. Voy a ocuparme de la Shaker Card. Lo más fácil para hacer con la Shaker Card, pues veréis. Cogéis cinta de doble cara y le ponéis por los 4 lados. Vale, ya he despegado los 4 lados y he pegado encima la de acetato, ¿vale? De hecho, como veis, no puedo meter el dedo por dentro porque tiene la lámina ya pegada, ¿vale? Está pegada por aquí, se ve aquí el pegamento de la cinta de doble cara. Truco, consejo, astucia, ya me vais conociendo. Tengo aquí la bolsita de polvos para embosar, ¿vale? Para haceros un resumen, polvos de talco dentro de una media. Yo le he puesto 2 capas de media, ¿vale? Si queréis ver más tutoriales o más información, en otro de mis vídeos creo que tengo puesta la información, si no intentaré dejaros el link. Pero como tengo un límite de 3 o 4 links, creo, pues por si acaso no me da para ponerlos todos o se me olvidan, ir a mirar los vídeos que he dejado ya hechos, que os explico cómo hacerla, ¿vale? Entonces, simplemente le damos así unos golpecitos para que no se nos peguen la decoración que le vayamos a poner, ¿vale? Por un lado y por el otro también, porque siempre se queda un poquito de electricidad estática en estas hojas. Entonces siempre viene muy bien darle un toquecito. No se ve, como veis, pero evita que se nos queden ya pegadas. Y voy a aprovechar ya que estoy, le voy a dar a esta también. Si queréis igualmente ponerle purpurinas o ponerle cualquier otra cosa o decoración, pues adelante, ¿por qué no? Vale, momento difícil. Y digo difícil porque no puedo levantar el cuadrado. Si yo lo levanto ahora y estoy despegando, se me van a ir todas las lentejuelas. Entonces, puntita de tijera. Cojo el papel y tiro, ¿vale? Consejo, truco, astucia, ya me conocéis. Entonces, puntita de tijera. La verdad que me parece muy chulo el toque que queda rosa con negro y plata, la verdad. ¿Vale? Bien, pues ahora simplemente tenemos que terminar de colocar estas dos cosas. Ya tenemos nuestra Shaker Card. Esto lo podemos poner, como aquel que dice, en cualquier parte. Esta es la base de cualquier Shaker Card. Por debajo una base, algo que dé volumen, rellenamos con las purpurinas o lo que nosotros queramos y cubrimos otra vez. ¿Vale? Esta es la base de cualquier Shaker Card. Podéis hacerla transparente como es esta, ¿vale? Totalmente transparente. O la podéis hacer sobre un fondo, por ejemplo, ¿vale? Y luego poner encima la decoración. Se le suele poner un marquito precisamente para que no se vea esto así tan feo. O tan soso. No es tampoco, ¿vale? Quedaría así de chulo. Entonces vamos a ir con cinta de doble cara otra vez todo alrededor. Solo voy a poner pegamento en estas 3 partes de aquí. Como esto es goma eva y que sé que el tacky glue tarda bastante en secar con la goma eva, porque ya lo he probado antes,
lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a ponerle cinta de doble cara y voy a ponerle encima de la cinta de doble cara un poco de tacky glue o de pegamento vinílico. Con esto que es pegamento vinílico y rebajado con 10% de agua, voy a darle un toquecito, a ver si quiere salir, que si no se me ha secado la punta. Y diréis, ¿pegamento encima del pegamento? Pues sí, porque me va a permitir moverlo un poco si me hace falta a la hora de colocarlo y luego sé que se va a secar y se va a quedar igual pegado. ¿Vale? Así que pegamento encima del pegamento para no estropear nuestro punto final o nuestra parte final del proyecto, ya que lo tenemos casi hecho, pues me parece muy razonable. Esta va a ser la antepenúltima parte del vídeo y digo antepenúltima y digo bien porque lo que veis aquí es lo que voy a poner como decoración. Entonces, todavía no tengo decidido qué voy a poner ni cómo, pero en principio que sepáis que me gusta trabajar teniendo todo el material a la vista, ¿vale? Para saber qué es lo que mejor combina en según qué ocasión. Como ya os he dicho, la decoración es algo totalmente personal, que va a gustos. Entonces, pues bueno, yo creo que hasta aquí os he enseñado cómo hacer el álbum. Luego la decoración, cada una que lo haga como quiera. Os voy a enseñar el resultado final, eso sí, no os preocupéis. Pero bueno, en principio que sepáis que esta colección tiene también bastantes accesorios, bastantes cosas para poder colocar que vayan bien también en tema o en acorde con la colección, ¿vale? Los motivos son los mismos que los de los papeles, tienen muchas frases, muchas etiquetitas para poder poner palabras que me parecen súper bonitas. Haber puesto más de estas a mí me hubiera encantado, sinceramente, pero está bien también porque da ese toque y da ese punto de son especiales, ¿vale? ¿Qué más deciros? Estos marquitos, no sé si son para marquitos, si son para escribir encima. Como no lo sé y todavía no lo tengo decidido, no los he recortado tampoco. No sé muy bien si es solo para hacer un marco para escribir dentro a lo mejor una fecha, por ejemplo, cosas así. Ah, y estas están también súper chulas, me parecen muy originales estos dos tags o banderolas o frases de lado con el zigzag a un lado, ¿vale? Hay varias, hay otras que creo que no he recortado, puede ser, pero vamos, en principio son del mismo estilo, ¿vale? Y luego imágenes grandes que como veis tengo que terminar de recortar, venían así con la línea gris, ¿vale? Todo alrededor, así que están todas recortadas a mano. Pequeño trabajo, pero merece la pena. Y estas de aquí tengo que decir que venían ya con el círculo, pero que no me lo he pensado dos veces y he cogido una de recorte con punteado para que así el círculo salga perfecto, como si... Porque a mano seguro que me hubiera ido al final en alguna esquinita o algún punto y no me las quería perder, ¿vale? O no las quería estropear más. Hay mini tags, hay fotitos de estas también para poner así como un marco, con lo cual me imagino que esto se podrá recortar para que se vea la foto de fondo. Y el te adoro lo podéis recortar también, igual que hay gracias, esta es mi prefe y hoy, ¿vale? Con lo cual al final sale bastante más decoración. Dicho esto, voy a ocuparme de la decoración de la parte interior de mi álbum y os enseño el resultado final, ¿vale? No me entretengo más. ¿Aún sin suscribirte? Dale a la campana. Venga, te espero. Vale, pues así quedaría el resultado final. Igual faltaría un poco más de brillo o bueno, no sé. Pero a mí en principio me gusta, ¿vale? Sabéis que soy un poco de decoraciones sencillas, pero que combinen bien los colores. Así que bueno, aquí le he añadido la palabra love, que le va muy bien por color y por tema. Estrellita y corazón y estrellita, ¿vale? La shaker card y he cambiado la tarjeta de fondo, he puesto la de hola con la máquina de escribir, que me parece más
más bonita. Voy a ver si entra bien hasta el fondo. Queda ahí un poquillo corta. A ver. Vale, ahora sí. Pero en principio sería así con la shaker card. Vale. Así que aquí le he añadido un toquecito, he puesto tarjetitas, le he añadido lo de súper bonito. Va aquí con el imán, el mejor plan, ideas locas, selfie, familia y love. De aquí le he añadido un par de sorpresitas también. Una y un café. De aquí no he añadido nada en las tarjetas, ¿vale? Ya os las he enseñado antes. Captura cada instante con un selfie. De aquí he añadido simplemente estas 3 tiras. Nosotros, amistad y locuras. Y por aquí, capture. Y un día perfecto para que se pueda poner aquí la foto que queramos. Moments amazing and amazing days, ¿vale? Y aquí una lista de cositas que se pueden hacer. Así que bueno, pues hasta aquí el tutorial del álbum de Gigi Emoa. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Que si tenéis dudas, comentarios, por aquí abajo escribirme. Ya os digo, intentaré poner el máximo de material en los enlaces para que sepáis las descripciones y los precios. Y qué más deciros, que me ha gustado mucho hacerlo, la verdad. Aunque haya sido un poco por partes, pero tampoco quería que se hiciera muy largo. Y como es el primero, pues así quedan las bases bien hechas o establecidas para próximos álbumes. Así que pues nada, no me enrollo más. Ha sido un verdadero placer y espero que os animéis. Yo ya sé que hay una personita por ahí que lo va a intentar, ¿vale? Así que nada, espero que seáis muchas más, que os animéis. Y si queréis poner fotos o lo que sea, yo estaré encantada. Me podéis localizar por Facebook, Instagram, por aquí. Así que nada, no dudéis en escribirme o por aquí por comentarios si me decís, o por Facebook, página oficial de Irenka Decora, o por Instagram @Irenka_Decora_YouTube. Y yo encantada de veros. Así que nada, un besito muy grande y ha sido un placer. Nos vemos pronto. Adiós.